A ver, y no solo para esta patología, sino para en general, porque también he visto un poco en redes algunas preguntas que iban surgiendo y a las que contestaremos todas, y alumnos también que luego en los diferentes grupos, cuando hacemos los cursos de WhatsApp, ponen. Yo siempre digo en las formaciones que no nos tenemos que quedar con el nombre de la patología, porque si no, siempre intentamos memorizar nervios y protocolos y nunca llegamos, ¿no? Porque el número de patologías o de sintomatología no acaba nunca. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer, o yo propongo, es primero ver en qué región anatómica está el síntoma, se llame como se llame, en este caso tibia, rodilla, meseta tibial, rótula, qué nervios están implicados en esa zona, tanto a nivel motor como a nivel sensitivo. Podemos ver en esa patología en concreto qué predomina y hacer el protocolo o la propuesta de tratamiento local, distal, auricular, segmentario y visceral. Normalmente en los cursos no vemos Osgood-Schlatter, pero vemos nervios que están en la tibia y nervios que están en la rodilla. Y luego hay una parte que es visceral, que dice, en esta patología en concreto, ¿con qué se relaciona? Con el hueso. ¿En medicina china hay algún elemento que se relacione con el hueso que pueda estar relacionado con problemas en el desarrollo óseo, problemas de consolidación de fracturas, artrosis en edad temprana? Sí, el elemento agua, el riñón. Entonces, dentro de los puntos distales, dentro de los puntos viscerales, puedo hacer más hincapié en el riñón, ¿no? Puntos distales del riñón, que curiosamente, entre comillas, se relaciona con el nervio tibial, que es un nervio directamente implicado en la patología de rodilla. Entonces, yo de primeras pensaría en los nervios implicados, sobre todo en la zona de la tibia. Si nos vamos a la zona interna de la tibia, el principal nervio en el que pensamos es el nervio safeno, que da inervación sensitiva a toda la meseta tibial, a la parte interna, al cóndilo interno de la tibia. Tiene una rama justo infrarrotuliana, el nervio safeno, que lo abordamos más o menos en bazo 10, bazo 11. Luego tenemos ramas geniculadas o geniculares de la rodilla, que dentro de nuestro protocolo de rodilla la llamamos los ojos de la rodilla, es decir, nos íbamos al polo inferior de la rótula, tendón rotuliano, y luego lateralmente al tendón rotuliano teníamos los ojos de la rodilla, son ramas articulares, y luego podríamos trabajar el nervio femoral también, ¿no? Porque el nervio femoral inerva a todo el cuádriceps, vasto interno, vasto externo, recto anterior. Entonces, esa es la propuesta. Y luego también en la parte más lateral de la tibia, aunque normalmente los Osgood-Schlatter dan más en la parte interna, pero en la parte externa de la tibia tenemos en la cabeza del peroné, ya más en el peroné, no en la tibia, tenemos el nervio peroneo común y el peroneo superficial. Pero yo pensaría primero en el safeno, sobre todo tenemos un gran punto del safeno en la parte interna de la tibia, que es bazo 9, en irnos un poquito más arriba del safeno, en bazo 10, bazo 11, donde cogemos la rama infrarrotuliana del nervio safeno, que va justo a esa zona de sintomatología de los Osgood-Schlatter, los puntos intraarticulares, que son los ojos de la rodilla, y luego pensar en el nervio femoral. Eso de primeras, a nivel local. Y luego pensamos a nivel distal. La primera opción a nivel distal es irnos a puntos comodines que utilizábamos como comodín, ¿no? Que decíamos en las formaciones, en los diferentes webinars. Hemos dicho que había 4 puntos en extremidad superior y 4 puntos en extremidad inferior, que eran más moduladores del ortosimpático y del parasimpático, ¿no? Entonces lo vemos, y normalmente en las presentaciones lo ponemos. Entonces lo que hacemos normalmente en cada patología es intentar hilar un poquito más fino, es decir, dentro de los puntos distales en medicina china, qué punto se relaciona o qué meridiano se relaciona con la rodilla y con el hueso, el riñón. Entonces, ¿qué puntos distales del riñón conocemos? Riñón 3. Entonces, sería una opción de elegir puntos distales moduladores del sistema nervioso autónomo que además cumplan con ciertas indicaciones o matices que se propone en medicina china, porque en medicina china el riñón se relaciona con el hueso y con la rodilla. Entonces, esa sería un poquito la idea. Y luego ver si a nivel visceral hay alguna sintomatología también implicada a nivel de orina, pero bueno, esto normalmente suele dar más en niños y demás, y normalmente no suele haber mucha sintomatología en niños y adolescentes, sino suele haber mucha sintomatología visceral asociada. Y luego siempre acordaros también el tratamiento segmentario, es decir, ese nervio que estoy trabajando a nivel local, en este caso safeno y femoral, a qué nivel o de qué nivel segmentario metamérico medular procede, de L2, L4. Entonces me voy a trabajar los niveles segmentarios L2, L4, con los puntos que veíamos en diferentes webinars, los puntos Huatuo, que son los que están a un través de dedo de la espinosa, que es entre lámina y transversa, que sería como pinchar un multífido o como pinchar la raíz dorsal del nervio espinal o nervio raquídeo. Es decir, siempre tener en mente no me gusta la palabra protocolo, siempre lo digo en los diferentes directos, pero sí recursos, ¿no? Local, pensamos en safeno femoral con la diferente rama de cada nervio. Distal, en este caso nos vamos a ir a puntos del nervio tibial, riñón 3, bazo 6, que se relacionan con rodilla, con hueso. Auricular, acordaros que en la oreja teníamos la opción de regular el vegetativo, vago, trigémino, y luego tenemos todo el microsistema, todo el cuerpo representado en la oreja. Entonces podemos irnos a la oreja y poner, por ejemplo, el punto rodilla.
donde está la sintomatología, y poner el punto riñón, porque el riñón se relaciona con la rodilla, con el hueso. Segmentario de esos nervios que estamos pinchando a nivel periférico, a nivel local, el safeno y el femoral, ¿de qué nivel medular proceden? De L2 a L4. Pues trabajo el ojo atúo de L2 a L4. Y visceral, dejamos siempre la puerta abierta para ver si hay alguna sintomatología, problemas de orina, problemas de consolidación de fracturas, bueno, lo que sea, y proponer, también hemos hecho varios webinars de patología visceral, proponer esa propuesta o esos recursos terapéuticos también a nivel visceral, integrando la inervación ortosimpática y parasimpática de cada órgano. Siempre en una primera sesión, bueno, en las primeras sesiones, el objetivo principal es provocar un quick win, ¿no? Una ganancia rápida, pero sea en fisioterapia, en electroneuroacupuntura o en PNI. Al final, el paciente necesita notar un cambio que le adhiera al tratamiento. Y eso no significa que solo vayamos a trabajar el síntoma, pero sí que en la primera sesión tenemos que intentar conseguir el máximo beneficio posible y sobre todo motivar al paciente. Yo siempre digo que una de nuestras funciones, o quizá la principal función como terapeutas, es despertar en el paciente la motivación para llevar a cabo un cambio. Y esa motivación está en la palabra, pero sobre todo la motivación está en darle al paciente los recursos para que lleve a cabo ese cambio. Los recursos está en proporcionarle una mejoría que le permita disminuir su dolor y mejorar su función. Fijaros que hay estudios que se hacen en PNI, se habla mucho de esto cuando se aborda la parte de la P, de la PNI, que se dice, no habla de realmente relación paciente-terapeuta, sino de las relaciones sociales, el hecho de caer bien, caer mal o tener confianza en alguien. Se necesitan 8 minutos, o sea, la persona, todos, en 8 minutos de manera no consciente decidimos si confiamos en alguien o no, o si nos cae bien o no. Y solo el 7% tiene que ver con lo que decimos. El resto tiene que ver con el tono de voz, con la gestión del silencio, con cómo nos movemos, la coherencia entre cómo nos movemos y lo que decimos, si es acorde o no. Entonces, fijaros si el paciente ya en 8 minutos no confía en vosotros, entre comillas, aunque eso no quiere decir que abandone el tratamiento. Si encima la primera sesión no nota cambio, encima le propones que haga medicina de estilo de vida, que se duche con agua fría, que no coma tarde, que se dé paseos en invierno en manga corta, que haga ayuno seco. Fijaros si ya en esos 8 primeros minutos, de manera no consciente, ha decidido no mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque si encima en las primeras sesiones el paciente no nota cambio, pues tiene fecha de caducidad nuestra relación paciente-terapeuta. Igual que hemos comentado al principio, o sea, pensar más que si hay isquiotibiales, que ahora veremos qué puntos locales, vemos qué nervio inerva a esa musculatura, en este caso el ciático, ¿vale? Entonces siempre nuestro razonamiento tiene que ser músculo, zona del síntoma, nervios motores y sensitivos relacionados con esa zona. Ciático, fundamental, ¿no? Entonces pienso, del ciático, ¿qué nervios conozco desde el sacro hasta los isquios que puedan trabajar la zona? Pues en el sacro puedo trabajarlo a nivel segmentario, a nivel del segundo agujero sacro, que había un punto de acupuntura que era vejiga 53, y luego hay 4 puntos en el glúteo donde hacíamos una mezcla entre nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, ciático, vesícula biliar 30, vejiga 36, que está justo en el pliegue glúteo. Pero sí que para isquios, los dos que a mí primero me vienen es vejiga 36, que está justo en el centro del hueco del pliegue glúteo, vejiga 36. Vejiga 37 está justo en el punto medio entre el pliegue glúteo y el hueco popliteo. Esos 2 puntos son fundamentales. Vejiga 36, vejiga 37. Fundamental, hay una rama sensitiva del plexo sacro que es el femorocutáneo posterior. El femorocutáneo posterior es un nervio, como su nombre indica, cutáneo, es decir, sensitivo, que se relaciona mucho con esa zona de vejiga 36 del pliegue glúteo, a veces que se puede coger un poquito más arriba, y que da mucho ese dolor residual, muy típico, por ejemplo, futbolistas, de rotura de fibras, ¿no? Continuas, y que se queda un dolor residual ahí cerca del pliegue glúteo, la zona alta del muslo posterior. Ese muchas veces, aparte del ciático, es femorocutáneo posterior. Entonces el femorocutáneo posterior se localiza en vejiga 36, incluso un poquito más arriba. A veces lo reproducimos incluso cuando vamos a pinchar el pudendo en el canal de Alcock. Del femorocutáneo posterior, de hecho, se desprende una rama sensitiva que son los cluneles inferiores que van hacia el periné. Entonces, muy típico el dolor de isquios, aparte de las roturas fibrilares en futbolistas, en dolor pélvico crónico, ¿no? Esos pacientes con patología del suelo pélvico, con incontinencias, en caso de varones con problemas de próstata, con problemas en la esfera sexual, con nicturias, bueno, toda el conjunto de síntomas a nivel urogenital. Entonces sería interesante trabajar mucho el plexo sacro y el pudendo, ¿vale? Entonces, bueno, igual que hemos dicho antes a Fares y a todos los compañeros, siempre ver el conjunto de síntomas y
Dolor en cadera, zona posterior, ciático, isquios y demás, preguntar también mucho por la esfera urinaria, esfera sexual, esfera próstata, menstruación, porque muchas veces va asociado. No quiere decir que el dolor sea por eso, pero sí muchas veces el componente visceral enlentece o dificulta un proceso de recuperación que debería ser más rápido.